Muy bien, continuamos. ¿Qué es mapear? La distinción entre mapa y territorio ha sido extremadamente útil para diferenciar entre el nombre y la cosa nombrada, entre las construcciones de la mente y la realidad concreta. Sabemos que la cantidad de información en el plano del mapa es necesariamente inferior a la del territorio. El mapa, cuya función es la de orientarnos en el momento en que nos internamos en un territorio, es fruto de una experiencia anterior. No se encuentra en el presente activo. Si mantenemos los ojos fijos en el mapa, jamás advertiremos sus discrepancias con lo real. Un exceso de confianza en los mapas puede tener consecuencias desastrosas cada vez que busquemos adentrarnos en zonas inexploradas del territorio. De estos riesgos provienen un sinnúmero de posiciones antagónicas. Están aquellos que desprecian los mapas mentales por considerarlos meras abstracciones y se dejan llevar por la presunta certeza de las sensaciones y la inmediatez de lo concreto. Y están los otros que prefieren vivir en el mundo de los mapas sin aventurarse jamás en los territorios. De hecho, la distinción entre ambos aspectos es la exploración de la realidad. La distinción entre ambos aspectos de la exploración de la realidad responde a la necesidad de tomar conciencia de estos extremos y de encontrar la forma de eludirlos. Pero esta distinción presupone una inmersión inicial en el territorio por parte de algunos pioneros. Ellos son los que habrán de volcar más tarde la información obtenida en un mapa estático que los que vienen detrás de ellos deberán seguir. Así pensada, la dualidad mapa-territorio no es otra cosa que una nueva versión de la tensión entre teoría y práctica o de la distancia entre las conclusiones y la acción. Esta idea parece ignorar el hecho de que el pionero, al mismo tiempo que se encuentra en el territorio, traza sucesivos mapas del mismo, que va corrigiendo a medida que avanza en su recorrido y adquiere una experiencia más cabal del espacio. El vaqueano o guía es aquel que tiene un conocimiento exhaustivo de gran parte del espacio que los guiados desconocen. Ha ido y venido tantas veces que sabe cómo orientarse y encontrar el camino, aun cuando se encuentre en territorio desconocido. De hecho, es el guía quien aprendió a ir y volver de lo desconocido a lo conocido. A ir y volver de lo conocido a lo desconocido. No ha dibujado en un mapa único y definitivo sus exploraciones, pero posee innumerables mapas provisorios que se actualizan continuamente en su mente y gracias a ellos es que orienta con éxito. El guía no posee un mapa, sino que mapea incesantemente. Traza dibujos en un papel o en su mente y los corrige a medida que avanza. Agrega nueva información, descubre otras perspectivas que incluso pueden alterar los valores relativos de sus dibujos anteriores. El guía es un mapa viviente. Debemos distinguir entonces el mapa, el territorio y la acción de mapear. Mapear es un mirar que descubre continuamente nuevas conexiones entre los elementos del espacio que explora. Pero ese mirar es una acción siempre dispuesta a renunciar a los dibujos anteriores. Cada patrón descubierto en la exploración puede morir inmediatamente si se encuentra más información, si surge una nueva regularidad, aparecen otras conexiones o se descubre un ángulo de mayor poder descriptivo. En la acción de mapear se rompe la distancia aparentemente insalvable entre las conclusiones del pasado y
y el indetenible movimiento de la realidad. Pero esto no significa que se haya dejado de dibujar, sino que se ha aprendido a hacerlo con otra velocidad, instante a instante. Por cierto, esto es lo que hace el cerebro en todo momento. La neurociencia nos dice que el cerebro cartografía de un modo continuo, mapea en múltiples niveles al mismo tiempo y no deja de hacerlo ni por un momento. Mapea los cambiantes estados del cuerpo en orden a su mapea los cambiantes estados del cuerpo en orden a su mejor funcionamiento y cartografía las modificaciones que los sentidos reciben de aquello que está más allá del cuerpo. Un flujo continuo de mapas internos y externos va tomando forma a medida que las redes neuronales se activan y se desactivan a través de nuevas conexiones sinápticas. Redes, conexiones, mapas, son las palabras que usamos para designar la continua sucesión de dibujos que se forman en el cerebro, tanto en los niveles a los que la conciencia no tiene acceso directo como en aquellos en los cuales se halla presente. El cerebro hace naturalmente lo que somos. Los humanos autoconscientes en la trama social del lenguaje no solemos hacer. Vuelvo. El cerebro hace naturalmente lo que nosotros, los humanos autoconscientes en la trama social del lenguaje, no solemos hacer. Nosotros, o más rigurosamente el nivel externo y profundamente socializado de la actividad cerebral, pareciera carecer de la disposición natural a renunciar rápidamente a la validez de sus dibujos. Por esa razón, no tiene velocidad suficiente como para acompañar el movimiento de lo real. Nosotros perseguimos conclusiones o mapas definitivamente verdaderos y luego nos enredamos en discusiones interminables acerca de su veracidad. Esto es lo que hacemos colectivamente y esto es lo que hacemos también de forma individual. Cada vez que pensamos, estamos en el plano del mapa, del recuerdo de las noticias acerca del territorio. Y es allí desde donde intentamos reconstruir un espacio que nos es externo. Cuando vemos, sentimos, percibimos lo que está sucediendo, cartografiamos instante a instante la información que registramos, enriqueciendo y desechando, si es necesario, las miradas anteriores, permitiendo que versiones siempre nuevas de lo real aparezcan ante nosotros, sin preocuparnos por conservar los mapas anteriores, por hermosos que hayan sido. Entusiasmarnos ante cada nuevo patrón que podemos entrever o esquema que podemos trazar, pero al mismo tiempo no aferrarnos al dibujo que nos apasiona, es una cualidad inherente a la acción de mapear. Los dibujos se suceden unos a otros y compiten entre sí. Es importante destacar que esta contrastación constante de mapas transitorios no apunta, como pudiera creerse, a encontrar el dibujo definitivo. La acción de mapear no tiene fin y requiere una simultaneidad de puntos de vista para ser significativa. La búsqueda del mapa definitivo, en cambio, supone la existencia de una verdad estática y en una sola dimensión. Por eso las contrastaciones entre dibujos buscan la supremacía de uno sobre otro. Si un cartografiado es verdadero, el otro debe ser falso. Sin embargo, la lógica excluyente es un velo que nos aleja de la naturaleza de lo real. Gregory
Bateson, leído textual, nos ha mostrado cómo todo lo viviente emplea dobles e incluso múltiples descripciones para alcanzar sus objetivos. La visión binocular es el ejemplo más simple de esta actividad inherente a lo vivo. Cada uno de los ojos recibe un tipo de información que discrepa con la del otro. Si compitieran entre sí, procurando decidir cuál de ellos da la imagen más correcta, se anularían el uno al otro y se generaría una enorme confusión. De hecho, no tendría ninguna ventaja tener dos ojos en vez de uno solo. La inteligencia binocular consiste precisamente en comparar de manera no excluyente dos fuentes de información que discrepan entre sí. Sostener discrepancias sin antagonizarlas implica atravesar una doble ligadura. Es decir, someterse a una tensión que solo desaparece cuando se descubre el contexto en el que lo que parecían discrepancias dejan de ser tales. Es en esta contrastación creativa que se produce un salto de plano que genera una nueva dimensión. En este caso, de la visión bidimensional de cada ojo por separado, surge la tercera dimensión o profundidad. La comparación excluyente, si una fuente es verdadera, la otra debe ser falsa, procura decidir acerca de la validez de la información en una misma dimensión. Es una inteligencia de baja complejidad que no puede descubrir el contexto más amplio en el que las contradicciones aparentemente insalvables cobran otro significado. Su horizonte es estrecho y cada vez que llega a la instancia de la contrastación, resuelve unilateralmente hacia un lado u hacia otro hasta que se ve obligada a reiniciar el proceso. Dentro de esa lógica no puede aparecer nada nuevo y por eso necesariamente repite. Es una inteligencia mecánica. Está atada a un procesamiento binario en el que se ha forzado a sí misma a elegir entre alternativas excluyentes. Cada descripción diferenciada se refuerza contra la otra hasta convertirse en opuesta. Es una u otra. Jamás podrán ser una y otra, creando juntas un nuevo contexto o dimensión. Es de suma importancia comprender la naturaleza de este proceso. En la contrastación o confrontación creativa no se produce nunca una decisión excluyente desde una de las partes, pero tampoco se trata de una negociación entre ambas. Decisión excluyente y negociación achatan por igual el flujo de información, porque renuncian a sostener la tensión generada por la doble ligadura. En la contrastación creativa se produce un salto dimensional. Aparece una nueva realidad que ninguna de las dos fuentes por separado, pero tampoco confusamente mezcladas, la negociación, pueden generar. Aprender a sostener la tensión entre descripciones múltiples abre nuevas dimensiones. La elegancia del movimiento radica en que las diferentes descripciones se niegan tanto a dominar como a someterse a las demás. Sostienen firmemente sus discrepancias, pero al mismo tiempo no niegan la información que proviene de las otras. No se defienden de ellas, sino que todo lo contrario, están muy interesadas en la otra información. En esta tensa entrega mutua
se produce el destello de lo verdadero, que se encuentra en una dimensión o contexto que no tiene existencia para ninguna de las fuentes por separado. En el momento en que esto sucede, ambas desaparecen como alternativas. El hecho de que esta exclusión y entrega mutua sean movimientos simultáneos es lo que las convierte en peldaños de una escalera, en anillos de una espiral, en el movimiento creador de dimensiones de un caduceo, en una inteligencia vincular. Esto es lo que queremos decir con mapear, o con la frase el guía es un mapa viviente. Aquello que está vivo no va en busca de una versión final o conclusiva de sus procesos. Su movimiento da lugar a un flujo tan grande de contrastaciones que necesariamente surgirán nuevos patrones y órdenes de realidad a los que no podía acceder previamente. Esto significa que en la acción de mapear no solo es necesaria la cualidad secuencial de apasionarse y saber renunciar a aquello que nos apasionó, sino que es imprescindible la cualidad sincrónica de sostener fuertemente las discrepancias hasta la eclosión del salto dimensional. Esta cualidad sincrónica no solo compara creativamente informaciones de distintas fuentes, de un mismo tipo, los dos ojos, sino que contrasta descripciones o mapeos de origen cualitativamente diferente. Esto es lo que hace el cerebro al cartografiar información de fuentes tan disímiles como lo visual, la auditiva, la táctil, la que surge al acoplar los hemisferios cerebrales, etc. La acción de mapear exige entonces un entrenamiento en la contrastación creativa de múltiples descripciones originadas en registros diferentes. La ilusión del mapa definitivo no nos ata solamente a los procesamientos binarios, sino al predominio de un registro sobre otro. La puja excluyente entre verdades, científico-racionales, ideológicas, religiosas, míticas, estéticas, prácticas, políticas, etcétera, etcétera, es una dinámica colectiva que nos mantiene en constante y confusa agitación. Pero detrás de ella se sostiene la eterna discusión entre lo absoluto y lo relativo. Todavía no hemos sido capaces de comprender que todas esas polarizaciones nacen de una limitación de la inteligencia que aún no ha aprendido a contrastar descripciones múltiples para crear nuevas dimensiones. Adentrarse en el océano de percepciones que se abre en la frontera de la mente humana exige una comprensión profunda de la acción de mapear. No es posible aventurarse en este espacio sin haber desarrollado la capacidad de contrastar descripciones múltiples. Los diferentes registros del cerebro tienen que encontrar nuevas homeostasis para permitir que se hagan posibles nuevas conexiones. En una versión simplificada, esto significa un mejor acoplamiento de la información proveniente de ambos hemisferios cerebrales. En la indagación concreta, esto implica comprender la necesidad de utilizar distintos registros en la elaboración de la información. Mito, matemáticas, música, poesía, simbolismo, pensamiento científico, intuición, etc. Tienen que dejar de ser pensados como posiciones o miradas autónomas para transformarse simplemente en los distintos matices de una misma percepción compleja. Ninguno de ellos puede dejar de estar presente en la indagación de aquello que está vivo.
Esta coexistencia de modos de cartografiar indica que no se puede llegar jamás a una versión definitiva de estas cuestiones. Pero esto no debe llevarnos a la supuestamente sabia aceptación de nuestra finitud cognitiva. No se trata de reconocer una carencia a la que deberíamos resignarnos. Se trata de algo mucho más creativo. Hace a la sintonía profunda con todo lo viviente y la enorme velocidad de sus procesos. La progresiva comprensión de la actitud perceptiva que puede saltar y moverse en múltiples dimensiones. Esto puede significar un renunciamiento y la inevitable aceptación de su finitud para cada uno de los registros por separado, para un movimiento unilateral del cerebro que busca su seguridad en el predominio de una de las funciones sobre las otras. Pero eso no significa carencia alguna para su funcionamiento holístico. El mapa viviente ha entrado en sintonía con el misterio de la eclosión de dimensiones y ahora aprende a moverse en ellas. Bueno, fin de esta sexta parte. Continuamos en el próximo episodio.